configuración. A tenerte en WhatsApp. ¿Sí? Sí, ya estamos. Sí, estoy en... Sí, para que los conteos, algunas... ¿Estamos listos? 3, 2. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto volverles a saludar, transmitiendo en vivo hoy martes 16 de junio del 2020. Les agradezco el favor que nos hacen al brindarnos este espacio de su vida, que esperemos sea para bien, para beneficio de todos, partiendo de la persona, del yo, y poder desarrollarnos también mejor como seres humanos y en el entorno donde nosotros nos relacionamos. Me da mucho gusto y les quiero pedir una disculpa grande porque entramos no tarde, tardísimo. Y la verdad es que hemos tenido unas situaciones de orden técnica, pero aquí estamos muy contentos y agradecidos con ustedes, primero con Dios que nos ha permitido volver a estar aquí en vivo en esta transmisión especial. Soy la USUS, donde tenemos a nuestro colaborador y amigo, el licenciado Mario Gallardo Mendolea, que nos estará acompañando también para entrevistar a nuestra invitada de este día. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Hola, Laura, buenos días. Saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Voy a dar una pequeña introducción para presentarles a nuestra invitada. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros, Brenda del Río. Ella es mexicana. Estudió diseño de modas en Italia, en donde trabajó en esa área, en las áreas de control de calidad de prendas en varios países, tanto en la Unión Europea como en Turquía. Cuenta con diplomado en Economía por la Universidad Autónoma de Guadalajara y diplomado en Derechos Humanos por Integra. Actualmente es parte del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Es líder social especialista en el campo Provida. Trabaja en el campo de los derechos humanos, como ya mencioné, y ha entrevistado a múltiples también, o a multi-homicidas y secuestradores en la penal de Puente Grande para entender una dinámica muy específica, la violencia en la infancia como detonante de la delincuencia. Fundadora de Los Inocentes de María, AC, institución que se dedica a influir en la disminución de la violencia social porque confía en que lo que la sociedad da a los niños darán a la sociedad. Si el bebé humano es amado y cuidado, es muy probable que ese ser humano devuelva a la sociedad un ciudadano positivo y que sus capacidades se pongan al servicio del bien común. El proyecto NANTLI, que concentra esfuerzos de bajar el índice o disminuir el índice de criminalidad trabajando con jóvenes madres en zonas violentas y marginadas, ha sido galardonado por el Instituto de Asistencia Social en 2017 y por el DIF Jalisco y por el Ayuntamiento de Guadalajara. Ella coordina la campaña nacional Que Viva México desde junio de 2018, que cuenta con una de las plataformas Provida más completas del mundo. Y cuenta con 12 posgrados en Sagradas Escrituras por el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y es especialista en temas que desde la Mariología impulsan la causa del respeto a la dignidad de toda vida humana con perspectiva natural y sobrenatural. Brenda del Río, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, encantada de compartir con ustedes dos. Buenos días, Mario. Pues muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que nosotros podamos informar y formar a la ciudadanía para lograr realmente un ambiente democrático y realmente un ambiente humanista y el progreso de nuestra nación. Eso me encanta y eso yo creo que un vínculo muy importante entre nosotros y también agradeciendo antes de iniciar y entrar en tema a la producción que nos hace el favor por allá. Muchas gracias a todos ellos y bueno, la verdad es que es muy profesional y que logramos resolver esta situación y aquí estamos trabajando y muy contentos en vivo para ustedes. Me llama la atención en tu semblanza, Brenda, que dice, con respeto a la dignidad de toda vida humana con perspectiva natural y sobrenatural. Con perspectiva natural, lo entiendo, pero con perspectiva sobrenatural, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y vamos ahorita a entrar en materia. Bueno, somos la corona de la creación, somos un ser que está hecho para la eternidad. Momentáneamente estamos aquí en el mundo, pero tenemos
un espíritu, un alma humana que permanece más allá de la vida. Entonces somos aún más preciosos. Somos los únicos seres capaces de la palabra y capaces de darse cuenta de la realidad sobrenatural. Entonces, nosotros partimos de que el hombre tiene cuerpo, mente, espíritu, que somos personas humanas desde el momento de nuestra concepción, de la fecundación, y que ese organismo humano no mudará nunca, y ese organismo irá transformándose, cambiando de apariencia, pero no es un órgano, es un organismo, irá recorriendo el desarrollo humano, dice el libro de embriología médica de Moore, en la página 14. El desarrollo humano inicia desde el momento de la fecundación. Entonces, bueno, no vamos mudando de organismo, somos el mismo organismo con la misma dignidad. El cigoto tiene nombre y apellido y lo lleva se llama especie humana y lo lleva en su ADN, ¿no? Entonces nosotros luchamos por la protección, tenemos un slogan y un concepto que nosotros somos Provida 360 grados. Y a lo largo del programa lo vamos a ir descubriendo, que toda vida vale, que la dignidad de la vida humana no está a discusión y que debemos ayudar al ser humano en todas las circunstancias a vivir con dignidad. Pues este es un tema muy, muy grande que abarca muchas cosas, hablar de la dignidad humana, hablar de los derechos humanos, y que personalmente quisimos intitular este programa Los Derechos Inhumanos en México, porque como platiqué o comenté en la cápsula, está llamando mucho la atención este tema, que ahora como que estamos viviendo un mundo al revés, ¿no? Ayer escuchábamos el mensaje de López Obrador en la tarde, creo que desde una parte de Veracruz, si mal no recuerdo, en donde él está mencionando ahora ya de manera totalmente abierta, ¿no? Que se secuestran, ¿no? Que secuestran a la gente que tiene. O sea, que no hay que tener para que no sea secuestrable, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿cómo es posible que un presidente de la República declare una cosa tan grave, tan delicada, de decir, pues es que si lo secuestran es porque tienen, ¿no? Ahora resulta que los derechos constitucionales, como es al trabajo, a tener un patrimonio, son derechos que están en nuestra Constitución, ¿cierto, Mario? ¿Cómo es posible que ahora que lo que está establecido en nuestra Carta Magna este gobierno nos quiere hacer ver como malos frente a las personas que menos tienen? O sea, eso no se vale. Esto tiene que ver con los derechos humanos, y también voy a entrar en la materia de las manifestaciones, la manifestación a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, Brenda, respecto a todo lo que ha sucedido, los acontecimientos en Jalisco, ¿no? Lamentabilísimos estos grupos de reventadores, lo que sucedió también en la Ciudad de México. En fin, vamos a abordar todos estos temas, y esta misma semana, el jueves, luego vamos a continuar con la militarización, también con el Liceo Ponce. Pero bueno, vamos a entrar en esta materia, Mario. La pregunta es esa, ¿qué está sucediendo con estos derechos humanos respecto a nuestra Constitución y cómo se están cooptando o se están cortando estos mismos en el ejercicio diario en México? Sí, Laura, cómo no. Mira, pues realmente no nos ha sorprendido a nadie de los que le hemos seguido, digamos, la pista a Andrés Manuel López Obrador y a lo que sabíamos que significaba su gobierno. O sea, él tenía una oferta política que la venía anunciando desde hacía pues, prácticamente casi 20 años, ¿sí? Y la oferta política es exactamente la misma, con la que él fue abriéndose brecha. Es decir, un discurso que sonaba a estos grandes mesías que terminan siendo dictadores en Latinoamérica. Ustedes se han de acordar que se hablaba mucho de que Andrés Manuel era un peligro para México, ¿no? Y esto se manejó durante algunos años y había mucha gente que, bueno, no lo tomaba en serio. Él incluso siempre se dijo perseguido, ¿no? Utilizó mucho la técnica de hacerse la víctima. Entonces, él se decía perseguido por el sistema y además, bueno, pues es que era un hombre cercano en apariencia a los pobres y que iba a luchar por los pobres. Logró ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, fundó su partido político y, bueno, ese sistema del cual él tanto se quejaba, pues se quejaba mientras no le favoreciera, porque claro que entró al sistema de partidos, claro que empezó a recibir una cantidad exorbitante de dinero a partir de la fundación de su propio partido. Y bueno, ya en el gobierno que nos encontramos, pues quizás como nunca en la historia de México, vimos
alguien que fue muy buen opositor siempre, pero que fue un pésimo gobernante. O sea, Andrés Manuel López Obrador es esa conjunción, porque ahora es donde la sociedad mexicana sabe que criticar cualquiera y que además poner el dedo en la llaga de los errores gubernamentales, pues cualquiera, ¿no? O sea, es muy fácil criticar, pero no es tan fácil hacer, y menos cuando se tienen tantos problemas mentales como el licenciado Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un hombre que delante de toda una nación no está exponiendo la buena fe, sino la incapacidad derivada de muchísimos problemas psicológicos, de personalidad, de conducta. O sea, lo que tú decías al principio del programa, un hombre que se atreve a hablar de esa manera con respecto a los pobres, al secuestro, y que se atreve además a pisotear los derechos humanos de una manera escandalosa, porque aquí nos sorprende porque no estábamos acostumbrados. Aquí tuvimos lo que fue definido en su momento como la dictadura perfecta, 70 años del gobierno, que es de donde él viene, de un gobierno priista, que por lo menos no hacía una persecución abierta, a excepción del régimen de la Cristiada, no hizo una persecución abierta contra el pueblo de México. Entonces, Andrés Manuel López Obrador viene e instala el comunismo en México, está destruyendo todas las estructuras que teníamos en el país de salud, de seguridad, de justicia, y pues nos sorprende el hecho de que los derechos humanos pues se estén convirtiendo en algo, al rato va a decir él, poco le falta, para decir que lo inventaron los conservadores, los derechos humanos, y que son producto del neoliberalismo. Entonces, ese ha sido su discurso, los derechos humanos están en peligro en México, y hoy en el programa, Laura, pues tienes a una mujer que ha enfrentado la persecución del sistema, una mujer que salió del anonimato hace muchos años y que tomó acción política, así es que yo celebro que podamos hoy hacerle unas preguntas, porque nadie como ella ha enfrentado el sistema, no porque haya salido, digamos, a provocar al sistema, sino porque el sistema, la 4T, la ha venido a perseguir precisamente porque es una mujer con integridad y una líder provida de muchísima influencia en el país. De acuerdo, y vamos ahorita contigo, Brenda, porque es muy importante escuchar estas experiencias de viva voz, porque además tú has tenido pues una labor totalmente humanitaria, y ciertamente lo que está haciendo este gobierno, digo, es evidente, ya no hay nada oculto bajo el sol, que pues para allá vamos, ¿no? Esta deshumanización, ir en contra de nuestros propios derechos, y bueno, fue derramada mucha sangre en los años y tiempos pasados para poder precisamente llegar a esto, a esta libertad, ¿no? Adelante, Brenda. Bueno, a mí me gustaría tomar la oportunidad de decir que nos han mantenido en la ignorancia de manera, pues, conducida, voluntaria. Tal parece que ahora la privación de los derechos del hombre es una situación deseable, ¿no? Te quiero decir que yo me voy a estar basando en una colección sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Son fascículos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Nacional, aquí en México, ¿sí? Perfecto. Simplemente vamos refiriéndonos a los derechos económicos y sociales en Latinoamérica. El autor es Daniel Vázquez. Vamos a hablar sobre lo que dijo el presidente, con todo respeto. En el marco del proyecto de investigación institucionalización y disfrute de los derechos humanos en las democracias latinoamericanas, 1990-2010, que se realiza en la Flaxo, México, creamos una base de datos en ese periodo para toda América Latina, donde se observa el ejercicio de varios derechos, entre ellos el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho humano al trabajo, derechos laborales, ¿no? El derecho también relativo a una vivienda digna, a un medio ambiente digno. Y cuando esto es de la página 25, o sea que, ¿qué es la pobreza? Es la privación de los derechos humanos que está viviendo nuestro pueblo mexicano. También dice que el derecho a la alimentación debe de garantizar lo esencial y que la alimentación sea suficiente. Nosotros atendemos a personas pobres que no tienen, o sea, no comen 3 veces al día. Comen 2 veces al día o a veces 1 vez al día
carecen de una vivienda digna, sufren mucho en su salud, tienen enfermedades crónicas provocadas porque no han comido bien de niños. Tenemos niños que mueren de diarrea. Tenemos niños que, por ejemplo, no van a la escuela, no están registrados. La pobreza extrema provoca mucho dolor. Entonces, tengámoslo bien claro, mexicanos. Los tratados de derechos humanos tutelan, obligan al Estado mexicano a partir de junio del 2011 a que se defiendan estos derechos como derechos constitucionales, ¿de acuerdo? Entonces, decir que la pobreza es deseable, es decir, se van a estar transgrediendo los derechos humanos. Ahora, te quiero decir, que nosotros estemos comentando esto y que nosotros podamos ser sujeto de persecución, de intimidación, ¿sí? Pues simplemente está atropellando el Tratado de Derechos Civiles y Políticos. Hay un fascículo en esta colección de textos sobre derechos humanos, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el autor Eduardo de la Parra Trujillo, Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Sí, perdón. No estás Aquí está. bueno. Okay. Dice, el derecho a la libertad de expresión establecido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 se convierte en un derecho realmente conocido con carácter universal como derecho a la información en 1948, con la proclamación que en su artículo 19 hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precepto que marca claramente el contenido del derecho a la información. O sea, el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y también de la Carta de Derechos del Hombre dice que nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, derecho a la asociación, y ahorita te voy a decir cuáles son los números. Y entonces, cuando una persona, como por ejemplo el ingeniero Pedro Ferriz de Con, habla y pone a juicio, somete a juicio las decisiones que ha tomado el gobierno, por ejemplo, de no cumplir con el pacto del TECMEC, ¿sí? De estos acuerdos que se tuvieron para beneficiar al campo mexicano exportando sus productos, para nosotros poder acceder a otros productos que se pueden incluso transformar aquí en México, o sea, que a la gente le va a ir mejor. Bueno, pues, como ha sometido a juicio, o sea, libertad de pensamiento, libertad de expresión también consagrados en el 6º y el 7º constitucional, entonces ahora es denunciado para que le quiten su licencia como periodista, ¿sí? Como comunicador. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una censura, estamos viendo un atropello a los derechos del hombre. Fíjate, en desconocimiento de los tratados, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tenemos en el artículo 12 la libertad de tránsito. Tú puedes ir con una caravana como quieras, puedes ir a una procesión, tienes libertad de tránsito en México, en el artículo 12, que obliga al Estado mexicano a no impedir el tránsito en territorio nacional. Artículo 18, tenemos libertad de pensamiento, podemos disentir, podemos mostrar nuestra opinión los ciudadanos de cómo se utilizan nuestros impuestos, de las decisiones que se toman. Yo que trabajo en las zonas muy marginadas con las mujeres que están verdaderamente muy dolidas por la pobreza, por la falta de servicios de salud. Bueno, imagínate nada más que ellas no tienen guarderías donde dejar a sus niñitos cuando van a trabajar 8 horas diarias, ¿sí? O se han cerrado las casas donde las mujeres pueden ir y recurrir cuando hay violencia contra ellas y esconderse con sus niños. Todo esto se ha estado diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, tenemos libertad en el 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de conciencia, de religión. Yo he sido perseguida porque soy católica. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está el Estado laico? Ahorita te voy a leer lo que significa el Estado laico en los derechos humanos.
Entonces, tenemos libertad de expresión en el artículo 19 y a la vida privada en el artículo 17. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? Estamos viendo una supresión de los derechos del hombre, de la libertad a la participación política de los ciudadanos mexicanos. Ok, Brenda, perdón, estoy tomando nota porque es mucha información valiosísima la que nos estás haciendo el favor de compartirnos, y además tenemos en la otra mano al licenciado Gallardo, que es abogado constitucionalista. Entonces creo que vamos a poder ofrecer a nuestro México información, herramientas para poder saber cómo vamos a enfrentar todo esto, porque ahora también, y hay que mencionarlo el tema, y voy a repetirlo, la militarización del país, o sea, hacia dónde vamos. Mario, y dejamos ahorita pendiente el tema del Estado laico y los derechos humanos, Brenda, que creo que también va a ser muy importante. Y Mario, ¿cómo vamos a hacer legalmente los mexicanos de a pie, todos? Porque ahora yo quiero invitar a que evitemos ya esas etiquetas, ¿no? Que nos han abierto una línea muy fuerte, una división muy grande en México, y la verdad es que México siempre ha sido reconocido en nuestro propio país y en el mundo por la unión que existe entre nosotros los mexicanos. Y no podemos estarnos peleando, ni podemos estarle comprando estas ideas al señor López Obrador, ¿no? De estarnos peleando unos contra otros, donde los que estamos trabajando, tenemos la oportunidad y la visión de poder construir un patrimonio, seamos los que le estamos quitando a las personas que menos tienen, y por eso nosotros tenemos. O sea, es una cosa terrible la que este hombre está generando. Entonces, vamos a evitar esas divisiones, esas etiquetas. Hablemos de un México unido, un México que nos apoyamos unos y otros. ¿Y cómo vamos a hacer, Mario, al salir a las calles a manifestarnos? Se está hablando mucho de que debemos ampararnos los mexicanos para que en caso que llegue la Guardia Nacional o el Ejército y nos quiera levantar o detener por estarnos manifestando, como lo hizo Brenda en su momento y como lo estamos haciendo muchos mexicanos desde donde quiera que nos encontramos, ¿cómo vamos a poder evitar estos atropellos, Mario? Legalmente, ¿cómo vamos a poder manejarnos? Bueno, evidentemente, Laura, en este momento México es un parteaguas histórico en el país, porque la sociedad civil está aprendiendo a manifestarse. O sea, y se está organizando para generar lo que nunca generábamos, que era presión pública, presión política, acción social. O sea, la verdadera mafia del poder con la que está hoy aliado el presidente de la República es la que se está oponiendo a la unidad de los mexicanos. De hecho, nosotros vemos muchos ataques en contra de los diferentes movimientos que hay, particularmente en contra de Gilberto Lozano y el movimiento de Frena, y esos ataques provienen de que no se le da crédito a una sociedad que ya se está organizando por sí sola y que además tiene una fuerza que no puede nadie detener. O sea, las caravanas y todo lo que ha ocurrido es la primera muestra de este ejercicio ciudadano. Pero me voy a lo de los derechos que tú me preguntabas, ¿no? Que tú comentabas ahorita. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, haciendo presión social y entendiendo que hay dos instituciones ahorita que en la vida pública de México tienen prácticamente la decisión de darle continuidad a la instalación de una dictadura. O sea, hay dos instituciones. La primera es la Suprema Corte de Justicia. Todas las decisiones de Andrés Manuel López Obrador importantes que van en contra del país hoy se están debatiendo y se tienen que resolver en la Suprema Corte de Justicia. Hay que, de alguna manera, manifestarse ante la Corte y que la Corte sepa que 128 millones de mexicanos pues no estamos de acuerdo con las ideas disparatadas del presidente de la República, y que obviamente esos amparos que tienen que resolver tienen que ver con la vida pública del país y con, vaya usted a saber, el daño patrimonial para cuántas generaciones, si es que López Obrador sigue gastando el dinero público como lo ha hecho. Fíjense, volvimos a la época del priismo que muchos de nosotros conocimos, donde ya el gobierno ya empieza a pedir préstamos otra vez, o sea, donde ya se empieza a endeudar al país, donde ya se está haciendo un sobre ejercicio de todas las partidas presupuestales y donde se empieza a ofrecer dinero, como fue, no sé, momentos históricos, como si estuviéramos hablando de la época de Cárdenas o de la época de Echeverría. O sea, este populismo demagógico con cortes de socialismo, pero que nada tiene que ver con el socialismo democrático que hay, por ejemplo, en Alemania. Este es un socialismo neomarxista a la latinoamericana, llena de dictadores. Suprema Corte de Justicia es la primera institución a la que hay que hacer
hacer frente, o sea, presionar, que sepa la Corte que el pueblo de México está observando cuáles son sus decisiones, porque además hay que decirlo con toda claridad, esto que vamos a decir es fuerte, pero así es. Muchas de las decisiones que hasta hoy se han tomado en la Corte respecto de este régimen son decisiones de muchísima trascendencia, porque la Corte es la que puede detener la instalación de la dictadura de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. Es la Corte la que lo puede hacer. Pero también sabemos, esperamos que actúen los ministros con toda responsabilidad, porque al menos de manera pública, pues sabemos que por lo menos 7 de los ministros son masones, igual que el presidente. Entonces, esperamos que resuelvan conforme a derecho y no conforme a la hermandad que los une por pertenecer al mismo grupo. Y la segunda institución que va a resolver esto y la cual el presidente está tratando de destruir es el INE. El INE, que ya anunció el presidente que lo va a desmantelar, que porque es muy caro. Claro, ahora fue caro, pero para que él ganara no fue caro, ¿verdad? Entonces, el INE pretende, porque es la piedra en el zapato que le queda, para poder ejecutar la instalación de su dictadura, es la Suprema Corte de Justicia, a través de todas las decisiones, insisto, que ahí se están discutiendo, el aeropuerto, Dos Bocas, los trenes, absolutamente todo se está discutiendo en la Corte. Y el otro es el INE, al cual también como ciudadanos debemos de proteger y debemos de apoyar, porque los consejeros son independientes y por algo el régimen de la 4T los está persiguiendo obviamente porque sabe que no le van a dar la razón porque son consejeros independientes. Ok, entonces el consejo sería, antes de ir contigo, Brenda, sería que los ciudadanos nos sigamos reuniendo o claro, formando a grupos, el que así ustedes digan. Hay muchos, ya mencionamos ahorita, por ejemplo, a Frena, que es legítimamente y auténticamente ciudadano, que no trae intereses partidarios. La otra, sí. Estos grandes grupos, sumarte a algún grupo y presionar o hacerte presente como unidad con la Suprema Corte y y también obviamente apoyar al INE, que ahorita son Por supuesto. Zapato López Obrador. Vamos contigo, Brenda, de lo que gustes comentar, obviamente, de lo que estamos ya platicando con Mario, la parte de qué tan importante es el Estado laico relacionado al tema de los derechos humanos. Mira, voy a pasar a ese punto de inmediato, sin embargo, vamos a guardar para informar a nuestros compañeros, a los ciudadanos, qué importante es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es lo que está en este momento haciendo tanta falta. Este es el fascículo 13, emitido por la Comisión Estatal Libertad Religiosa en México. Página 12. Estado laico. Estado laico es aquel que atribuye y garantiza a cada individuo una igual libertad de conciencia y una igual libertad religiosa, puesto que tiene como presupuesto ético una concepción de los individuos como agentes morales soberanos, libres e iguales en dignidad y derechos. Así pues, el Estado laico asume una posición de neutralidad vigilante frente a las diferentes creencias, formas de vida y religiones, es decir, ninguna puede lícitamente aspirar a adquirir una posición de privilegio jurídicamente conferido y protegido en la vida cultural, moral y política de una sociedad. Aquí no dice que está prohibido que alguien en la política, que alguien en la vida económica, pública, pueda manifestar: yo por mis creencias creo y profeso esto y esto y esto. Mis valores y principios son tales. Nadie te puede privar, ni siquiera siendo senador, diputado, decir que tú, por tus principios y por tus valores, que soy evangélico, soy católico, soy hinduista, lo que sea. Nadie te puede perseguir por eso. Pero esa idea masónica de que la fe es para vivirse de los dientes para adentro, de la puerta de tu casa para adentro y de la puerta del templo para adentro, esa es una idea que atropella realmente el Estado laico. Una cosa es laico y otra cosa es laicista y perseguidor y hostigador de aquel que manifiesta su fe. Muy claro esto. Entonces, quiero hablarles del Tratado de Derechos Civiles y Políticos porque aquí, en el artículo 6, dice: derecho a la vida, prohibición de la privación arbitraria de la libertad, limitación de la pena de muerte. En el artículo 18 dice libertad de pensamiento, conciencia y religión.
como la libertad de expresión en el 19, que ya mencioné, pero hay dos artículos importantes. La libertad de reunión en el artículo 21 del pacto, ¿sí? De este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 21, libertad de reunión y libertad de asociación. Entonces, debería de estar un gobierno democrático encantado de que sus ciudadanos tengan actividad social, se involucren en el bien común y estén participando en los espacios donde se deciden los destinos de su nación. Fíjate que la corporación el Latino Barómetro, con sede en Santiago de Chile, reveló en su informe 2011 que en Estados Unidos hay una organización civil por cada 150 habitantes. ¿Sabes en México cada cuántos habitantes hay una asociación civil? Cada 13,000 habitantes. Esto quiere decir que no tenemos la costumbre de participar en el bien común, en buscar el bien común. ¿Y por qué se debe esto? Porque veníamos de 300 años de monarquía en donde no había la ciudadanía. Después se logran los avances democráticos y sigue la ciudadanía sin involucrarse porque desconoce, o sea, hay instituciones democráticas para una sociedad de mentalidad todavía monárquica. O sea, el presidente es el rey. Yo no puedo participar, yo no puedo decir nada. Esto, nada más erróneo que esto, ¿no? La falta de una adecuada educación integral de la sociedad ha producido fracasos democráticos consecutivos que prolongan una actitud de indolencia. Fíjate, yo quisiera cerrar mi comentario Adelante. con lo siguiente. Nos dicen que nosotros salimos a manifestarnos o opinamos sobre lo que es el bien para nuestra nación, sobre el uso de los recursos que nosotros generamos, no lo genera el gobierno, lo generan los ciudadanos, los recursos de que el gobierno dispone. Y dicen que nosotros salimos porque perdimos nuestros privilegios. Yo quisiera saber la clase media, ¿qué privilegios teníamos? O sea, ¿qué privilegio teníamos que ahora no tenemos? Si siempre hemos pagado impuestos, si el 90% de los empresarios en México tienen entre 2 empleados y 5 empleados, que nos da muchísimo gusto que una de estas casuchas, yo he ido a sacar gente de las casuchas viviendo en unas condiciones tremendas y me he sentido tan bien y con tanta alegría de poderle dar una oportunidad a la persona, de vivir con dignidad. Y qué gusto me daría. Y eso es lo que queremos todos, toda la clase media, que ellos no vivan más así, que vivan como nosotros. Aquí no se trata de que nosotros somos unos desventurados y nos deben de perseguir porque a fuerza de trabajo digno, honesto y de pagar impuestos, hemos podido comprar con muchas dificultades y altísimos intereses en los bancos, hipotecas carísimas. Los coches nos cuestan como cuestan en Europa, donde ganan el triple que nosotros. Eso sí, y estas cosas de por qué no persiguieron a los otros presidentes, precisamente es lo que queremos. ¿Por qué Peña Nieto, después de la casa que le descubrieron y de todas las tranzas, no ha sido metido en la cárcel? Claro, claro. ¿No? O sea, ¿por qué no se ha perseguido a todo el que se sabe que ha robado dinero? Al contrario, lo han sacado y lo han integrado en un gabinete a personas que han hecho cosas terribles contra nuestro pueblo. De acuerdo contigo, Brenda, y esa es otra de las cosas que quisiera comentar, vinculando al tema de los derechos humanos. Ahora resulta que el delincuente tiene más derechos que los que estamos trabajando y ganándonos el pan con el sudor de nuestra frente. Ahora, como que repite, está todo como al revés. Los derechos de los delincuentes, hasta donde entiendo, cuando entran o cuando son detenidos o están en una cárcel, pierden sus derechos. Ahora, aquí hay un debate muy grande entre los derechos que tienen las personas o los seres humanos que están dentro en su propia condición como digamos, reos o personas que están privadas de su libertad, pero con relación a lo que hicieron, pues es una situación complicada, ¿no? Pero por ejemplo, yo quisiera, y ahorita me gustaría mucho, me estás dando pie a entrar para ver uno de los videos que tenemos, y que tiene que ver con esta ley de amnistía, ¿no? Y que tiene que ver con
el que en este momento, con el pretexto de la pandemia y por cuestiones humanitarias, van a liberar a 100,000 turistas para desestabilizar a la ciudadanía. Ese es realmente el objeto. Vamos a escuchar un video, no sé si estemos listos por ahí, estamos listos para que lo escuchemos. Es un mensaje del senador Damián Cepeda que me pareció también muy importante y que creo que puede servir mucho para lo que estamos ahorita desarrollando. Vamos adelante con el video. A todos los delincuentes que están en la cárcel. Hoy se podrán lavar las manos. Yo no sé si es porque no han leído la ley o porque le creen a ciegas a Andrés Manuel López Obrador y o a su coordinador. Pero es mentira que esta ley de amnistía sea para apoyar a los que están perjudicados por el coronavirus. Lo único que van a hacer es traer más violencia a México. ¿Cómo qué creen que van a salir a hacer estas personas si no estás haciendo un análisis caso a caso? No, señores, que salgan los buenos, los que ya se rehabilitaron, los que no ponen en riesgo a las víctimas, los que se pueden enfermar, pero no abramos las cárceles como quiere hacer Morena. No apoyo al delincuente, sí apoyo al mexicano de bien. Muchas gracias. Pues son tretas, ¿no? Son trampas que estamos viendo perfectamente cómo las ha estado tejiendo Morena y toda esta gente, y que dicho sea de paso, se está buscando la dimisión de López Obrador y se está buscando también que Morena deje de ocupar esta mayoría que sabemos también cómo la están ocupando ahorita, ya brincando como chapulines, si me permiten el término, para beneficiar a sus ideales, y que sabemos hacia dónde nos quieren llevar. Adelante, Mario. Bueno, aquí está hablando, este es todo un tema, Laura. La ley de amnistía es realmente una ley, digamos, complementaria a todo el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Aquí se dijo al principio del programa, el principal problema es que mucha gente sabe que él entró por reglas democráticas, pero él es un hombre que es un dictador. O sea, el neomarxismo que él quiere aplicar en México tiene que ver, digámoslo claramente, tiene que ver con su proyecto. ¿Y cuál es su proyecto? Lo que ya vimos y que desafortunadamente en México se maneja a través de memes, de bromas, esto que tenemos hoy en México es un narcogobierno. O sea, es un gobierno que trabaja de la mano con el narcotráfico, pero ya de manera descarada. Dicen, siempre fue igual. Bueno, pues yo nunca vi un presidente, ¿no?, saludando a la familia de los máximos narcotraficantes. Claro. Parece bueno que tuvimos por ahí un problemita de orden técnico, pero imagino que iba a comentar que nunca vimos en el pasado, por lo menos de esa manera tan abierta y tan descarada o cínica que que tenemos hoy es un narcogobierno, y la ley de amnistía tiene por finalidad dejar en la calle, aunque tiene varios. Estamos teniendo por ahí problemitas de conectividad, no sé por qué razón. A ver, vamos a ver cuál es la instrucción que me dan. Nosotros seguimos. Bueno, ¿me escuchas? No solamente desde el mundo de... Sí, Laura. Lo que pasa es que estamos teniendo problema de conectividad, te estamos perdiendo un poquitico. Nos quedamos en que nunca se había visto, que si todas las administraciones han sido iguales con relación al tema del narcotráfico y su vinculación con el gobierno, nunca se había visto lo que estamos viendo ahorita, ¿no? De ver a un presidente o un mandatario nacional e ir a presentarse al cumpleaños de uno de los más grandes narcotraficantes, ¿no? Ahí te perdimos. Sí, ahora, perfecto, sí, la ley de... Ay, qué lástima. Te estamos perdiendo. Vamos a revisar técnicamente qué está pasando con la conexión con el licenciado Gallardo. Vamos contigo, Brenda, en lo que checan qué sucede con la conectividad de Mario, y vamos a continuar porque seguramente tienes algo que comentar a este respecto, y ver también, tú que estás tan involucrado en el tema de derechos humanos, ¿qué es para derechos humanos una ley de amnistía? Porque el derecho de uno seguramente va a afectar a la libertad y a la persona que ya fue agredida por esa misma persona. Sí, la gente está temerosa. Tenemos los índices de criminalidad, el mayor número de homicidios en un periodo tan breve presidencial
en este periodo presidencial, en este gobierno, pues nadie puede poner un dedo para tapar el sol. Tenemos más homicidios que nunca. Tenemos muchísimo desempleo y entrando 12 millones de pobres a vivir en esas condiciones de haber tenido una vida digna, un trabajo digno, el derecho a la salud y demás. Pues, por ejemplo, lo que tenía el Seguro Popular, al transformarse en INSABI, han perdido mucho. Ahora tienen que pagar muchas cosas la gente pobre, ¿no? Entonces, abandonar, por ejemplo, a los agricultores, no ayudarles con la semilla, no ayudarles con créditos verdaderamente a muy poco interés, esto hace que se empobrezca el país. Ahora, decir esta barbaridad de que si no eres rico, si eres pobre, no te secuestran, es decir, no voy a perseguir a los secuestradores, no voy a hacer justicia, más bien voy a hacer popular la injusticia de que tú vivas en la pobreza extrema. Correcto. Me contaba un arzobispo que en su visita a Cuba, el chofer muy bien vestidito y todo, que les estaba dando el tour antes de llegar a la casa del otro arzobispo, ellos le dijeron, vente, vamos a tomarnos una cerveza, y él dijo, discúlpeme, yo no puedo pagarla. O sea, no tienen para comprarse una bebida. Y le dijeron, pero no te preocupes, nosotros te la pagamos. ¿Cuánto ganas mensualmente? Ganaba como chofer $20 al mes. ¿Cómo puede un padre de familia solventar los gastos, las necesidades básicas? Tú vives por abajo de la dignidad humana. Vives como un animal, ¿de acuerdo? Y muchas veces hasta los animales, que Dios les provee todas las cosas en el campo, pero nosotros necesitamos vivir dignamente. Entonces, decirle a la gente que de aquí en adelante se van a tener que conformar con vivir en la miseria, miserablemente, es el peor atropello a los derechos del hombre, ¿sí? Y a los derechos constitucionales también. O sea, los pobres sufren mucho. Los pobres tienen muchísimas enfermedades, como te decía, crónicas, tienen muchísimas agresiones en su propia familia, hay mucha violencia, hay mucho alcoholismo, y bueno, si todos fuéramos pobres, siempre habría aquel que tiene un poquito más, ¿no? O que tiene la esposa más bonita, o que tiene, no sé, lo que sea. Entonces, ese sería simplemente un argumento para agredirlo, porque él tiene un poco más que los demás, o ha sabido hacer algo un poquito mejor que los demás. No. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, en este momento Alemania? 60% del PIB está ayudando a todos a que nadie puede correr a alguien que no puede pagar la renta. Le debe de dar oportunidad de pagarla en el 2000 hasta el 2022, por ejemplo. O también le está dando dinero a los profesionistas porque no tienen clientes. Entonces, y aquí se nos ha dejado, la gente piensa que los empresarios, hay poquísimos empresarios de alto nivel, millonarios, hay poquísimos, y siempre han estado aliados con todos los gobiernos, como lo están en este momento. Pero el 90% de nosotros, de la población, somos personas que tenemos que trabajar 8 horas diarias para a lo largo de muchos 15, 20 años comprarnos una vivienda digna. Y no por eso vamos a ser las personas que se deben de perseguir y que se debe de desaparecer. Entonces dejo el espacio a Mario porque no había podido hablar. No te preocupes. De hecho, mira, nada más para completar un poquito lo que estás comentando, Brenda, efectivamente estos sistemas dictatoriales, parte de lo que ellos lo han logrado hacer y quieren hacer con México, y es clarísimo, es desaparecer a la clase media. A la clase media, que es el jamón del sándwich, ¿no? A esa persona, a ese grupo de personas que son los que sostienen la economía del país. Y eso no quiere decir que no se considere, por supuesto, al campesino, sí, al área del campo, las personas que menos tienen, porque ellos son parte de ese sistema, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar que esto que está sucediendo, estas propuestas que están presentando, son precisamente para agredir
esa posibilidad y ese derecho para la tendencia a desaparecerlo y a la clase media hacerla pobre y al pobre pues más pobre todavía. Y bueno, es que la corrupción ha llevado a toda esta gente a vivir en la pobreza, la propia corrupción. Claro. Esa no la queremos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Morena, ni de nadie. Queremos que este sistema sea realmente democrático y donde los ciudadanos realmente podamos estar observando y pudiendo opinar de si alguien hace mal su trabajo, que se ha llevado ante la justicia, ante las autoridades. Y ahora quiero que opine también Mario sobre esta famosa sedición. No, tú estás estorbando al nuevo sistema, entonces no estás dejando gobernar porque te estás quejando, entonces delito de sedición. Y yo meto a los opositores a la cárcel. Eso acaban de hacer con Sarah Winter en Brasil. Sí, comentabas que incluso Sarah Winter, ¿no? Es amiga de Bolsonaro y también la tuvieron y está siendo perseguida también. O sea, ¿qué va a suceder? Y por eso estaba encaminada también mi pregunta al principio del programa con Mario. O sea, legalmente, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos hacer valer esas libertades que están establecidas en nuestra Constitución y en todos los documentos y acuerdos de derechos humanos que ya tuviste a bien compartirnos, ciertamente? Me has dado pie también, antes de entrar al tema de la sedición con el licenciado Gallardo, ¿qué te parece si vemos otro video que tenemos preparado? Es muy breve, es de Gloria Álvarez. Y precisamente habla de esto, ¿no? De cómo sucede y cómo estamos luchando, cómo estamos ahora peleándonos y nos estamos viendo como enemigos los propios mexicanos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Vamos a este video, si les parece, y regresamos. Es muy breve, pero muy ilustrativo. Se ha vuelto común encontrar bolsas plásticas y mochilas con cierre en banquetas, baldíos, baños públicos o alcantarillas que llaman la atención de algún ciudadano y sucede que al abrirlas, sorprendido, encuentra un pequeño cuerpo humano. Usted está viendo lo que acontece a diario en las ciudades del mundo. Bebés e infantes no nacidos, recién nacidos de pocos días, de pocos meses de edad, incluso infantes y niños pequeños que han encontrado la muerte violenta, llegan a las morgues cada semana. Muchos de ellos no son considerados entre los registros, dependiendo de la entidad. Nunca existieron para el registro civil y nunca existirán para una sociedad que se desentiende o prefiere mirar hacia otro lado. Ciudadanos que prefieren sostener el dolor en el pecho se deciden a pedir sus cuerpos y darles sepultura digna del género humano como si fueran sus propios hijos. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? ¿Te interpela lo que ves? Con amor a la humanidad se coloca cada cuerpo en una cobija tejida por mujeres que punto a punto piensan en qué cara habrían tenido, qué sonrisa, qué habilidad para la pintura, las matemáticas o la biología habrían tenido cada uno de esos niños. Nos perdimos de sus preciosas vidas. Dice el congelador que ellos han donado para acumular uno a uno esos cuerpos con ADN humano, tipo de sangre y huellas digitales completamente humanas. Ellas, como madres, con corazón de madre, reciben en sus manos a estos niños. Les colocan en cajitas de madera. Ellas, como los funcionarios públicos, no dejan de sorprenderse de ese acontecimiento. Perfume de nardo es rociado sobre cada cuerpo, recordando la eternidad. Un signo de fe, una medalla, un crucifijo no falta en cada cuerpo. Una sociedad que lastima y masacra a los más indefensos no puede tener una cultura de paz. O tal vez es al revés. La cultura violenta genera dolor y muerte de los más indefensos. Generemos cultura de paz. Una sociedad solidaria nos urge. Nos grita la realidad que el asombro por la vida del otro ha venido a faltar. Que cada vida es importante. Descansen en paz los que hoy se han sepultado. Pero deseemos la paz para aquellos pequeños que aún están vivos y son indispensables para este mundo. La humanidad ha tenido tristes momentos de oscuridad que han provocado decisiones tan erráticas que ha tomado la vida de tantos.
Que esta oleada de oscura violencia contra los inocentes pase rápido, se aleje de nuestras tierras y no vuelva nunca. Que digamos en unos años cómo pudimos llegar a ese punto como sociedad y celebrar que ese tiempo haya pasado. Celebrar la vida de cada ciudadano en cualquier momento de su existencia y en cualquier condición en que se encuentre. Porque esos niños sí existen. En el resplandor de la justicia y de la verdad está contado cada uno, con su ingenio, con su sonrisa y con su valía humana. Realmente un material hermosísimo, Brenda, y la intención de este video, y les vamos otra vez a pedir una disculpa porque queríamos enviarlos, de hecho los envié a un video de Gloria Álvarez donde habla de la lucha de clases y que esto es parte de los objetivos de la instalación de este tipo de gobiernos que son las dictaduras. Y este video que acabamos de ver, estimado público, Brenda, licenciado Gallardo, es parte del trabajo que Brenda del Río y su equipo de colaboradores realizan. Este es un video que teníamos preparado para un poquito más adelante y bueno, pues mil disculpas, Brenda, no era la intención que se surgiera así, y más que hablaba de otra cosa y el público, pero bueno, estamos en vivo y espero, bueno, mil disculpas si lo podamos comprender. Estamos teniendo una serie de dificultades técnicas, de hecho por eso Mario está como un poquito ausente, porque también la conectividad ahí está fallando un poquito. Pero bueno, Brenda, muchas felicidades por esto, es una labor realmente hermosísima y que, si bien es cierto, no va nunca a resarcir el daño de una vida que fue arrancada, robada, de quien debiera ser quien lo defendiera más fuertemente en este mundo. Lo que ustedes están haciendo es dignificar desde este, ahora sí que plano terrenal, un poco las vidas de estas criaturas que no terminaron, es que no sé cómo decirlo, no terminaron de nacer, pero sí nacieron. O sea, es terrible, Brenda, enhorabuena y bueno, no tengo palabras para reconocer esa gran labor que ustedes están desempeñando y que bueno, efectivamente está también muy vinculada al tema del derecho humano. Derechos humanos, sí. Ellos no son basura, no son basura, no son desechos hospitalarios, no son residuos. Son organismos humanos, de la especie humana, son de nuestra propia familia humana. Entonces resultan ser nuestros hermanitos, ¿no? Entonces, estos no son solamente niños que les faltaba un poquito de tiempo para nacer. Se trata de recién nacidos también. Se trata de niños que tenían 4 meses de nacidos y de niños que tal vez estaban cumpliendo el año de nacidos y que fueron brutalmente torturados o maltratados. Hay una bandera, así como los norteamericanos subieron a la luna y plantaron su bandera de los Estados Unidos, hay una bandera para la izquierda, es el aborto. Entonces, por eso vemos estos esfuerzos tremendos que corresponden también y se vinculan a un control poblacional que la élite económica ha decidido hacer de lo que ellos consideran en sus grupos eugenetistas, que son las razas de segunda, que seríamos los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos. Se impulsó también la política de un solo niño. Ahora lo están metiendo en este marxismo cultural a nuestros jóvenes, el engaño de que está sobrepoblada la tierra, cuando sabemos que es el engaño más burdo que puede existir, porque podíamos caber todos en el año 2000 viviendo en el estado de Texas, toda la población mundial, o en un país como Francia. Entonces, bueno, ¿por qué involucrarnos? ¿Por qué la gente, preguntémonos esto, ¿por qué la gente no se involucra en el bien común? Porque la política son simplemente los espacios donde se decide el destino de la humanidad. Y tú eres parte de la familia humana, ¿no? Mira, hay 3 razones. La gente dice porque la política divide,
porque la política mancha y porque la política no es el mejor lugar para servir. Vemos a los jóvenes que no se acercan a la política, prefieren buscar un común denominador, pero realmente entonces, ¿a quién dejamos el destino de nuestro pueblo? Es como si tú estuvieras poniendo tu casa sobre un tapete y ese tapete está en flamas, está en llamas en varias esquinas. En algún momento te va a tocar. Hay personas que nos preguntan, pero ¿cómo es posible que personas que son evangelizadores o que son católicos, practicantes, se involucren en política? Y esto es, tú eres católico o tú eres evangelizador evangélico, entonces tú no tienes derechos humanos para participar en la vida social. ¿Cómo es esto? Es una ridiculez. Mira, por ejemplo, el Papa Pío XI, cuando comenzaba a mostrar su poderío, la mentalidad nazi, señaló que después de la religión, la política es el ejercicio más importante para la convivencia social en paz y en justicia, que la política es un cauce privilegiado para el ejercicio de la caridad y la santificación en el servicio del bien común. Después, dice más adelante, la acción política pone en juego la magnanimidad y la prudencia al servicio de la construcción de la sociedad, pero también un líder muy importante actual, el Papa Francisco, dice, le servirá al aliciente la continua invitación a superar la apatía y el temor y a seguir a los lugares donde se deciden los destinos de la humanidad. Quiero que la iglesia salga a la calle, los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, las parroquias, los colegios, las instituciones son para servir. Quiero que nos defendamos de lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad. Esto lo dijo en la jornada, ¿sí? En la jornada de jóvenes, ¿te acuerdas? En Brasil. Entonces, es un compromiso social, es un compromiso de bienestar social, interesarte en la política. Es el más alto nivel de caridad que podemos hacer. Entonces, ¿por qué las personas que están involucradas en una ONG, en una asociación civil, por qué están atentas a la política? Porque vemos las consecuencias de no estarlo. Vemos las consecuencias de que un niño muera en el vientre de su madre, se exponga a la vida de la madre. Vemos las consecuencias de decirle a la madre que su hijo es su problema, no su pobreza, no la violencia, su hijo. Las mujeres pobres nos dicen, mi única propiedad, mi único orgullo, mi único valor son mis hijos. Entonces les dicen, mátalo, ¿no? Esa es tu mayor solución. No le ayudas a salir de la pobreza, no persigues al violador, al violento, no le ayudas a tener un trabajo digno, a tener una guardería donde dejar a su criaturita. No, le ayudas a matar a su hijo. Y esto favorece los planes internacionales de control de población en México. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos presenciando? El marxismo cultural, donde es el hombre depredador del propio hombre. Y estas medidas emanadas desde las Naciones Unidas, donde se ha metido la izquierda más rancia, bueno, pues entonces desde ahí vienen y violentan los tratados internacionales firmados por México. Tú lo sabes que ofrecieron dinero para superar el problema del COVID en los países a quienes legalizaran el aborto. Y esto, sobre todo, esto no se vale. Esto es una manipulación de los recursos. Esto es ¿cómo? ¿Cuándo sucedió esta parte? No, la desconozco, ¿eh? Sí, sí, el gobierno del presidente Trump, que está siendo tan atacado, es la misma izquierda internacional que está atacando en Guadalajara, como está atacando al presidente Trump allá, claro, porque se opone a todo este control, a este poder mundialista, y él protege la vida, protege la estructura familiar, padre-madre, la inocencia de los niños, la libertad religiosa, y le dice a la Organización Mundial de la Salud, tú, lo tengo aquí en mi muro, no puedes, nosotros somos donantes importantes tuyos, y tú no puedes hacer y forzar a los países donde se defiende y se protege la dignidad de la vida humana, y no los puedes forzar a hacer aprobar el aborto para darle recursos para el COVID.
¿sí? Entonces, nosotros no te vamos a seguir dando si tú sigues haciendo este tipo de medidas. Y fueron alrededor de 29 embajadores latinoamericanos y del Caribe que se prestaron a firmar traicionando a su patria, con esta medida de matar, de este genocidio de los niños por nacer, ¿sí? A cambio de dinero de sangre, ¿no? Entonces, bueno, esto yo te quiero decir, para la izquierda marxista, para derramar el vaso buscan la gota. Buscan, por ejemplo, algún asesinato y lo presentan de tal manera, porque hay asesinatos de gente blanca en Estados Unidos todos los días, ¿sí? Y lo han dicho los negros, porque así les gusta que se les llame, no les gusta que se les llame afroamericanos. Dice, no hay ninguna sociedad que le digas con un guión, por ejemplo, latinos americanos, no, o sea, nada más a ellos se les dice así, dice, nosotros tenemos muchas generaciones aquí viviendo, hasta más que otros, no tome nuestra causa. Dice, no, los negros matan más negros que los blancos, así es que no nos tomen como eso es racismo puro. Aquí, desgraciadamente, como en Chile, pues nos han informado personas que en los 3 días de ataque porque mataron cruelmente, injustamente, policías a un muchacho en Jalisco, que se debe de llevar a la justicia y se debe de investigar, y así se está haciendo. Policías municipales. De eso. Es muy importante, perdón, decir que son policías municipales. Municipales, sí, y que son de Morena, creo, ¿sí? Del partido Morena. Bueno, entonces, estas personas traen, o sea, esta fue la excusa que tuvieron para atacar a un estado con una manifestación, una caravana inmensa, y donde no ganó López Obrador, donde no ganó Morena, y también donde un gobernador ha puesto a defenderse a su estado. Aunque nosotros no comulguemos con el gobernador, si comulguemos con él, este gobernador ha defendido a su estado. Pero lo grave aquí es que mandan mercenarios contratados internacionales a vengarse destruyendo la propiedad de otras personas y la propiedad pública que todos mantenemos. O sea, a ultrajar los derechos de otros terceros. Entonces, ¿en qué gana la persona fallecida? ¿Qué gana la familia con destruir la propiedad pública, con irse contra negocios como lo están haciendo en los Estados Unidos? Pero nos dicen aquí en Jalisco que gente con acento cubano, venezolano, centroamericano, entraron camiones a que durmieran en la primavera, en el bosque de la primavera, durante esos días. Claro, no querían que llegaran a un hotel donde se dieran cuenta que estas personas son cubanas, son venezolanas y son centroamericanas. Entonces, esta puesta en escena de un malestar social por un delito que debe de ser llevado a la justicia, entonces yo lo subsano con injusticias, ¿no? Esto lo estamos viendo y estos son los mismos de Chile. Estaba hablando yo ayer con una chilena, con Rosana Landaluce, y me decía, en el metro, yo veía entrar muchachos y jóvenes con una cabeza más altos que todos, tipo cubanos y venezolanos, cuando fueron las revueltas aquí en Chile. Y lo mismo han dicho las personas en Norteamérica, en los Estados Unidos. La gente no es tonta, la ciudadanía no es tonta, ¿sí? Entonces, bueno, creo que todas estas cosas nos deben de hacer reflexionar en que no podemos ser utilizados y manipulados diciendo, miren qué crueldad le hicieron a esta persona, hagamos todo el desperfecto y rompamos la paz pública. Esto de la sedición, fíjate cómo va en contra. Los grupos pro vida no pueden manifestarse. La gente de Frena no puede llegar con sus coches hasta Palacio Nacional porque le bloquean el paso. Se está diciendo que Pedro Ferriz de Con, este periodista, que no conozco ni siquiera en persona, que se le va a retirar su licencia porque está incurriendo en sedición, no deja gobernar. Discúlpenme, pero el presidente López Obrador, siendo candidato,
él bloqueó todo el Paseo de la Reforma durante muchos meses y aparte tomó protesta como presidente cuando ya estaba el otro presidente electo, tomó protesta de manera virtual como presidente. ¿Acaso esta no es sedición? ¿No? Entonces, tenemos que formarnos, tenemos que informarnos, tenemos que participar, tenemos que levantar la voz, tenemos que defender a aquel que se atreve a hablar, que se atreve a estar en desacuerdo y poner en duda que se esté haciendo el bien para el país, sacando dinero, regalándolo a Centroamérica, ¿sí? O mandando gasolina, porque ya los pobres venezolanos ni siquiera la pueden producir, mandando gasolina y rompiendo el bloqueo económico que se tiene con Venezuela para que caiga el dictador Maduro, y que eso nos puede poner en graves problemas con el TECMEC. Con el TEC, sí, claro, claro, por supuesto. Y fíjate, ahorita de que estabas mencionando lo sucedido en Guadalajara, hay, de los 28 detenidos, es la información que pude recabar, 28 detenidos, 27 eran de otros estados, y de esos 16 con antecedentes penales. Si a eso le sumamos la señora la pelirroja que estaba ahí, que viene de Chile, sí. Si le sumamos a este señor que se atrevió además a retar al Mencho, ¿no? Y a decir que ni el Mencho, y ahorita anda que no se le acaba en las redes sociales, hablando con mucho cuidado, porque sabe con quién se está metiendo y a quién retó. Y esta gente se envalentona, vienen e invaden una manifestación legítima y la revientan, que eso es a lo que se dedican. Curiosamente, la señora Jade Kolpolevsky estaba en Guadalajara, estaba en Jalisco para esos días, y sabíamos días antes, pues, esta señora, ¿a qué va? ¿Qué extraña? Jalisco no, pues no son bienvenidos, ¿no? Y bueno, pues escarbaron y encontraron pues una razón, ¿no? Para hacer de las suyas, que fue este crimen a este joven, que en paz descanse, y que además había sucedido un mes atrás. ¿Cómo es que un mes atrás o un mes después la gente se organiza para hacer una manifestación y luego llegan estos reventadores que bien estaban instalados en camiones en la primavera? O sea, esto es clarísimo, es clarísimo. Y por otro lado también lo que sucedió en México, en la representación en Casa Jalisco en la Ciudad de México, que también la vandalizaron. Pero Lausus, yo te quiero decir, o sea, ¿qué culpa tienen los ciudadanos que tienen sus negocios por donde pasan estas personas que nos han dicho que se pagan 200 pesos por cada vidrio quebrado, ¿sí? O sea, estos porros profesionales, estos mercenarios profesionales que vienen a meter miedo, y tú bien dices, había pasado un mes, no, pero había pasado una semana de la caravana de Jalisco. Entonces, es castigar a un Estado porque ejerce ciudadanía. De la caravana, perdón. Ejerce democracia. La de Frena. Sí. Ok, perdón, la caravana de la estación de Frena una semana después. O sea, y Jalisco sabemos que es, perdón que te interrumpí, que hay que entender, sí, adelante. Sí, te digo, o sea, una sociedad democrática tiene participación ciudadana. Los ciudadanos proponen, opinan, participan, demuestran, se asocian. Estos son derechos humanos. Son derechos humanos que se tienen que respetar. Y, por ejemplo, esta ley de amnistía está empaquetada y confeccionada desde fuera de México, por favor, por favor. Entonces, la mandan acá, sesionan de una manera rapidísima, que apenas nos pudimos dar cuenta, y pasa esta ley de amnistía a sacar a personas de la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué han hecho en otros países para poner una dictadura? Sacar a fieles al sistema que van a ser hostigadores de aquellos que se oponen al sistema. Entonces, ¿por qué no ayudar a conservar los trabajos? ¿Por qué entregar la ayuda que tú y yo y todos los mexicanos proporcionamos con nuestros impuestos y se está dando a los ancianos? ¿Por qué lo entregas con un chaleco de Morena donde tienes en la parte de atrás una escrita que dice: es un honor estar con Obrador? Es dinero que yo pagué
en mis impuestos, que pagaron mis compañeros que trabajan conmigo, que pagaste tú, que pagó Mario, que pagamos todos. Entonces, es muy grave lo que se está haciendo, entregar ayuda a nombre de Morena cuando son recursos que aportamos todos los ciudadanos. Lo que se está haciendo con el INE, y bien lo dijo Mario, te quiero decir que fue el 26 de mayo, el día en que en el diario oficial de la Federación apareció, o si no es el 26 de mayo, fue el día en que el INE pegó de gritos y dijo, ¿por qué publica la Secretaría de Economía un desplegado, un comentario sobre cómo tienen que hacer las elecciones en el diario oficial de la Federación, cuando ni siquiera nos consultan a nosotros, cuando nosotros somos los encargados de organizar las elecciones? Entonces, el INE está para defender la voluntad de los ciudadanos, para defender la democracia. Y si este hombre y este sistema va y desmantela el INE, tu voto y el mío no van a valer. Estas son traiciones a la patria y a la democracia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir viviendo en un Estado que debe de ser soberano y libre. Solamente acabo mi comentario con esto, Lau, que es bien importante que lo sepa la gente. La izquierda internacional marxista no ve a nuestro país como una patria. Ellos tienen este poder internacional, quieren hacer un corredor México-Argentina. Entonces, comunista, ¿no? Entonces, necesito dinero para aquel país, yo cojo dinero de México y me lo llevo a otra parte y lo uso para la revolución comunista en otra parte. Me sirve el dinero de tal otro país, lo cojo y lo paso para el otro, porque para ellos no hay patriotismo. Estamos viendo el globalismo marxista contra el nacionalismo mexicano. Nosotros somos México y tenemos derechos humanos y tenemos derechos constitucionales y debemos de protegerlos, porque ahorita es el momento de hacerlo. Qué gran mensaje el que nos estás compartiendo, Brenda, es muy enriquecedor y la verdad se siente uno más fuerte, más seguro, porque necesitamos tener acceso a toda esta información y además poder acercarnos de todo aquello que nos ayude y nos fortalezca para poder seguir en esta lucha, que es la del rescate de nuestro país, porque de que ya estamos dentro, estamos dentro. Pero yo creo que todavía sí actuamos a tiempo y con los medios y apegados a derecho y todo esto, vamos a lograr salir adelante, primero Dios. Fíjate que ahorita que mencionabas también de los derechos constitucionales, el día de ayer también me tocó ver al señor López Obrador haciendo unas declaraciones y en un tono como acostumbra, ¿no? Sarcástico. Ahora resulta que ya es un derecho y está en la Constitución y además hay otros documentos que para la ejecución, de que ahora resulta que es derecho constitucional el apoyo a las personas, a los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes, ¿cómo se llama? Los jóvenes por México, este es el programa de que para las etiquetas, que les están apoyando a los jóvenes para estudiar. También el apoyo a, en fin, todos esos programas que estamos conociendo nosotros como clientelares, ahora reformaron la Constitución para que esos programas clientelares, y venga el gobierno que venga, porque así lo dijo él, venga el gobierno que venga, no puedan desaparecerlos. O sea, ya amarraron esa parte, van por el INE, lo tenemos clarísimo, y si no, bueno, sabemos cómo se las gastan, ¿no? Entonces, esto me parece delicadísimo. Si puede el público, si pueden, revisen las declaraciones de ayer del señor López, para que escuchen de viva voz lo que él declaró respecto a estas, pues no quiero llamarle modalidades porque estas están garantizadas en la Constitución, pero sí hay cosas que hicieron para amarrar, para terminar de atornillar muy bien la base para obtener la membresía en votos para las próximas elecciones. Pues mira, hay un plan siniestro desde el tiempo de Nixon y están plasmadas en el informe Kissinger. Y ahí se habla de que si tú quieres realmente manipular a la América Latina y a 13 países en concreto de donde estaba comprando Estados Unidos su materia prima,
entre esos México, debían de controlar la población, de evitar tener familias numerosas, que lo lograron. No estamos reponiendo ni padre ni madre en México, nos estamos extinguiendo, están entrando gente, migrantes, con todos los derechos, para ser votantes, por supuesto. Estamos viendo en la política gente que ni siquiera es mexicana y que para hacer toda esta cuarta transformación que yo te digo, ¿transformarnos en qué? Porque nadie nos hemos preguntado, ¿transformarnos en qué? Si somos México, ¿no? Entonces, en el informe Kissinger decían, necesitamos neutralizar el ingenio joven. ¿Cómo neutralizas tú a los jóvenes brillantes que pueden seguir trabajando y estudiando al mismo tiempo, ubicarlos, mandarlos a universidades verdaderamente de mucho prestigio y volverlos para que ellos hagan aquí crecer y prosperar al país? Bueno, ¿cómo los vas a bloquear? Dales dinero por no hacer nada. Hazlos que ni estudien ni trabajan. Entonces, ellos los vas a tener como un pequeño ejército que lo levantas en cualquier momento. Aparte, estos médicos cubanos que han entrado, que todo el mundo ha dicho que se le están pagando $3,500 a cada médico general, que también médicos han dicho, médicos mexicanos, ¿cómo es posible que estos vengan a tomar la temperatura, nada más, ¿verdad? Y la presión, y fumen en los pasillos, y a un chico que está haciendo su servicio le pagan $1,500 al mes, ¿no? A un chico mexicano que hace turnos de 36 horas. Entonces, pero claro, son los agentes ideológicos que se infiltran y que desde las universidades, desde la vida pública, desde la vida social, van haciendo esta fracción y división de clases. ¿Por qué? Porque donde no hay confrontación, no puede prosperar el comunismo. Donde no hay pobreza, no puede prosperar el comunismo. ¿Quiénes estorban? Los cultos, los pensantes, los que se dan cuenta que están abusando del pueblo, porque nosotros no queremos al pueblo pobre, no queremos la pobreza que vemos en nuestros hermanos. Y eso lo ha provocado la corrupción. Entonces, queremos un sistema verdaderamente democrático, donde a México se le defiendan sus recursos, donde no se quiebre voluntariamente la economía mexicana para provocar más pobres, y a más pobres tengo, más los puedo manipular, dándoles un poco de ayuda mensual, apenas sobrevivir, ¿sí? Claro. Se sufre mucho en la pobreza, se llora mucho en la pobreza, se muere de cualquier cosa en la pobreza, de infecciones, se mueren de las cosas más, más absurdas. Hay también, por ejemplo, mucha insuficiencia renal, muchísima diabetes entre los pobres, VIH, no tenemos ni siquiera lo básico para atender, las camas suficientes, no tenemos respiradores suficientes, no tenemos medicamentos suficientes para nuestra gente pobre, y eso no se vale. No se vale, y seguimos endeudándonos, ¿no? También bajo al amparo de la pandemia, cuando sabemos que este dinero no va a ser destinado para atender o darle al menos lo mínimo indispensable a las personas que están en la primera fila de atención. Jamás tampoco se van a hacer llegar a las personas que necesitan esta atención, o para poder equipar mejor los hospitales. En fin, es terrible. Mario, bienvenido de regreso, te estábamos extrañando. Los espíritus de la 4T los tengo en mi... Ahora sí me hiciste reír. No, pero sí, tuvimos muchos problemas técnicos, pero mira, aquí estamos, y muchas gracias por la producción, por continuar, por insistir. Adelante, Mario. Como en una plática entre amigos me corresponde, porque estaba totalmente fuera sin señal, decirles, bueno, pues me integro. No, bienvenido de regreso. De hecho, Mario, por ahí mencionó Brenda algo importante. Si gustas, Brenda, sí, esa parte respecto a lo que a uno de los derechos que tenemos garantizados. ¿Te acuerdas que lo mencionaste hace un momento? Sí, estábamos hablando de la sedición, este nuevo invento para privar a la gente de la libre manifestación de las ideas, del libre tránsito, de la participación ciudadana, y hablábamos de que
Bueno, sedición fue también lo que hizo el presidente Obrador cuando invadió Reforma, cuando tomó protesta de manera virtual, cuando ya estaba el otro presidente electo, cuando todo esto, ¿no? Entonces, esta famosa sedición es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque con eso están encarcelaron el día de ayer a Sarah Winter. Así es. La sedición. Sí, bueno, hay que recordar que lo que hoy está haciendo el gobierno federal, todas las restricciones a los derechos han sido solamente golpeados en México, el derecho a la vida, a la salud, a la propiedad. Brenda, por ejemplo, trabaja mucho en relación a la defensa de los no nacidos. La verdad es que este gobierno trabaja mucho en función en una cultura de la muerte, pero para despojar de sus derechos a los nacidos y a los no nacidos también. O sea, hemos perdido el derecho a la salud, hemos perdido el derecho a la propiedad, hemos perdido muchos derechos de la vida, hemos perdido el derecho a la libre empresa, que es una de las... Lo hemos comentado en otras ocasiones, Laura. Si nosotros vemos perfectamente cuáles son los 25 puntos del Foro de Sao Paulo, las 3 etapas y los compromisos a los que se comprometió el partido Morena en La Habana, Cuba, vamos a ver el cumplimiento exacto a través de iniciativas legales, a través de incluso reformas constitucionales que se pretenden, la aprobación del aborto en todo el país, y cómo se va restringiendo la libertad de culto, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento. Y es decir, no es algo que nosotros tengamos que descifrar porque este es un modelito muy conocido en los países del régimen del sistema bolivariano a nivel internacional. Esto es, las pautas legales son las mismas, los discursos son los mismos, y las restricciones sociales, económicas que se van dando, pues son exactamente las mismas. Es decir, están siguiendo un manual. Y este manual del régimen bolivariano es un manual de la izquierda radical que ¿qué hace? Llega y destruye primero la estructura social del país. Inmediatamente estos países caen en una ruina económica, obviamente porque de eso se trata. Y en México, más bien en lo que tenemos que luchar ahorita es por darnos cuenta que mucha gente se resiste a pensar que el presidente de la República es un dictador. Lo es. O sea, el Foro de Sao Paulo reúne no solamente a grupos guerrilleros, sino a muchas, más de 100 organizaciones, y entre ellos están pues todos los dictadores del continente, incluso los que siguen estando en activo. Entonces, la política de López Obrador no atiende más, insisto, que al manual de las izquierdas latinoamericanas que llegan al poder para instalarse como dictaduras. Todo lo que aquí se ha comentado acerca de la restricción de derechos y además de la persecución, es increíble cómo nosotros vimos a Andrés Manuel López Obrador en su historia como opositor, lo vimos volar pozos petroleros en Tabasco, lo vimos hacer un montón de desmanes, perder una elección y tomar Avenida de la Reforma en la Ciudad de México, hacer campamentos, lo vimos, vamos, atacar vías de comunicación, atacar lugares públicos, atacar patrimonio de la nación, y ahora lo vemos hacer exactamente lo mismo, pero desde la presidencia de la República. O sea, realmente el análisis que se puede hacer de la gestión de López Obrador es esa. O sea, antes lo hacía como ciudadano supuestamente opositor, ahora lo hace como presidente. Está destruyendo, ¿pero por qué? Por su ideología. Hoy nos gobierna él a través de una ideología que junto con su partido, pues tratan de hacer cosas que destruyen económica, social, políticamente y que nos van restringiendo derechos. Es decir, no hay ningún descubrimiento que se tenga que hacer. Cuando la gente ha conocido Cuba o ha conocido Venezuela o ha conocido Nicaragua o ha conocido Bolivia en los tiempos de Evo, pues bueno, ya conocieron lo que sueñan y así lo declaran, ¿no? La gente puede entrar a internet y buscar los videos, así lo declaran los principales miembros de Morena, o sea, ellos sueñan con que México se convierta en tierra bolivariana y en que puedan implantar este régimen. La 4T es eso, la 4T es la implementación del sistema económico y político bolivariano en el continente. Un sistema es una locura que fracasó, que ha generado un éxodo en los países donde se ha aplicado. Millones han corrido a otras naciones en busca de trabajo, de libertad, para salvar su vida incluso, porque en estos regímenes pues hay muchísimos perseguidos políticos. Y yo decía al principio del programa, hoy tenemos a Brenda, que Brenda es una perseguida por el sistema, como tantos otros que ya han tenido que incluso irse del país, ¿no? Nosotros no veíamos un éxodo del país. Hoy Broso, Loret de Mola tienen que transmitir desde Estados Unidos. Pedro Ferriz, decía Brenda, le quieren quitar la licencia.
estamos viendo una persecución en los medios de comunicación. Hay un video de la entrevista que le hizo Epigmenio Ibarra, completa López Obrador, donde él dice, nosotros tenemos controlados los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que sí pueden comprar a políticos y sí pueden comprar medios de comunicación, pero lo que no pueden comprar con dádivas es el corazón, la inteligencia y la buena voluntad, el amor a México de los ciudadanos decentes que hay en este país, que son millones y millones. O sea, este es el problema de la 4T, que la fuerza ciudadana no solamente está en la búsqueda del bien común, sino de la verdad. Somos un país que amamos a nuestra nación. La gran mayoría de mexicanos tiene un sentido nacionalista muy profundo y hoy vemos con tristeza cómo fueron engañados 30 millones de mexicanos. Hay gente que a mí en lo personal, a Brenda le debe pasar lo mismo, nos dicen este lema de ¿por qué no dijiste algo antes cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba el PAN? No, si se meten a los muros de uno, pues van a ver que uno siempre ha criticado no un partido político, sino el abuso gubernamental y las políticas que van en contra de la nación. Esto ni siquiera es un pleito contra un hombre. Esto es la defensa de la verdad y de la vida. De eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de modificaciones a las leyes, pues yo quiero decirles que han presentado prácticamente 30 iniciativas en lo que va todas de Morena, por cierto, todas de Morena, o sea, no hay una sola que ha sido presentada por algún partido que no sea Morena, y bueno, tiene que ver con esto, con la destrucción del país. Perdón, Mario, porque cuando estuviste pues fuera de comunicación, por ahí comentaba algo que ayer declaró precisamente nuevamente López, respecto de algunas modificaciones que hicieron, adecuaciones que hicieron a modo para variar en nuestra Constitución y que están garantizando estos programas clientelares prácticamente, pero ellos lo están velando y lo están vendiendo como el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes que no tienen acceso a la información, el apoyo, y que ahora venga quien venga, porque se le dijo, venga el gobierno o el que llegue, no lo van a poder quitar, o no lo van a poder, o sea, todo eso que están haciendo, lo habíamos comentado hace un momento. Claro, porque además pensemos que el proyecto político de López Obrador es él permanecer en la presidencia 20, 30 años o dejar a su sucesor, Olga Sánchez Cordero o Marcelo Ebrard. O sea, lo peor de todo es que nos deja, o Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo peor de todo es que nos piensa dejar en manos de fieles trabajadores de George Soros y toda su política globalista. O sea, lo peor de todo es que ni siquiera estamos hablando de políticas nacionales, seguramente Brenda ya lo comentó al respecto, o sea, estamos hablando hablando en términos de geopolítica, yo lo comenté en algún otro programa, hoy la masonería, que siempre se disfraza de lo que le conviene, se disfrazó en México de dictadura de izquierda, y entonces, pero sigue estando al servicio de estos capitales. México ya despertó, y creo que fue un mal cálculo lo que se hizo. En la nación mexicana hay muchísima gente pensante, documentada, que ama su país y que busca informarse bien. Entonces, creo que fue un mal cálculo. No somos una nación que vaya a permitir la instalación de un régimen comunista en el país. Si ni siquiera les dejamos pasar todos sus proyectos donde intentan despenalizar el aborto a nivel nacional, les damos la batalla a los que creemos en la vida, en la familia, que además expresamos nuestra fe, esto que decía Brenda al principio del programa, ¿no? Este espíritu masónico de que no tenemos derecho a defender nuestro derecho de culto, nuestra libertad de creencia, bueno, pues es una persecución. Vea, tu auditorio puede ver las modificaciones que se pretenden hacer a los libros de texto en este régimen. Ahora resulta que vamos a tener a Fidel Castro como el ícono, como un prócer latinoamericano, ¿no? Evo Morales también, como un héroe. Claro, porque es el proyecto, ideologizar a toda una nación, o sea, cambiar el proyecto. México ha tenido un proyecto de nación y hay muchas cosas, a pesar de las desigualdades, México es un país que en muchos parámetros se ha sostenido. Yo hablo como abogado desde la ciencia jurídica. Hay mucha corrupción, ciertamente, pero en México es un estado donde hay leyes y hay una estructura legal para aplicar la justicia. Que la justicia a veces llegue tarde o que a veces no se aplique correctamente, eso es otro cuento. Pero no somos una nación. Ay, Mario. Caray, qué fuerte que la conectividad hoy de veras ha estado... Totalmente. Cierto lo que dice Mario. Recordemos que en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y es por lo que estamos siendo
incluso intimidados. Tú lo has visto con todo lo que han publicado sobre mi persona, sobre que soy católica y que los católicos no debemos de hablar porque pues no tenemos derechos humanos, ¿no? Publicaste e hiciste una denuncia, Brenda, ¿es correcto? Sí, yo presenté una denuncia contra las personas que estaban haciendo estas publicaciones. Incluso Pedro Ferriz de Con ayer me sorprendió porque él dice, Epigmenio Ibarra, tú estás atrás de mi persecución. Y fíjate que las personas que me ofendían, que me trataban de intimidar, todas tenían como conexión a este hombre, ¿no? Del cual pues yo no conozco, pero yo lo responsabilicé a todas estas personas de cualquier cosa que me pudiera suceder a mí, a mi familia, de cualquier tipo de accidente, incendio, daño a nuestra propiedad, a nuestras personas, a las personas que colaboran con nosotros. Y creo que es momento en que todos los mexicanos estemos unidos, realmente dejemos ver lo que es México. México exactamente ha sido un territorio plural donde la persona, el empresario se sienta a comerse un taco con una persona que barre la calle y se sienten hermanos, donde la persona que trabajó para otra persona de clase media le duele su muerte, le duele su enfermedad, va y lo visita. O sea, hemos sido una nación sumamente bendecida en cuanto a la gente de bien, la gente buena, ¿no? Entonces, lo que no van a poder pagar, como dice Mario, es comprar nuestra conciencia, este ímpetu libertario y de unidad que no nos van a hacer a nosotros ver a los pobres como una amenaza, porque los amamos y porque no queremos que sean pobres. Y porque estas burlas que están haciendo de que nosotros salimos enfurecidos porque perdimos privilegios, nada más lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque queremos que se haga justicia con Peña Nieto y con todo aquel que ha malgastado las arcas de la nación, ¿sí? Y que se meta en la cárcel. Y eso es lo que queremos. Y que el narco sea perseguido, ¿sí? Y que aquí impere la justicia. Entonces, vemos un pueblo ya que va madurando y una ola de participación ciudadana que nadie la para. Nadie la para. Es más, si alguien llegara a hacernos algún daño a nosotros, nos hacen héroes, que detonaría una rebelión impresionante, ¿no? O sea, pégale a cualquiera de los que se están animando, Gilberto Lozano, Pedro Ferriz de Con, que ha sido de los únicos. Bueno, pero he visto a Fernanda Familiar también diciendo esto, ¿no? A Miguel Ángel Verdugo, o sea, a gente, somos más de 2 millones de personas. Yo soy una migajita en medio de todo este mar de fuerza social y patriótica que cada vez que sale yo salgo como uno de tantos y de tantos y de miles, fueron 300,000 vehículos, al torno a 1 millón de personas este sábado y este fin de semana. Entonces, pero la gente diciendo que viva México por México y por nuestros hijos, que viva México y somos México y con la camiseta de la selección nacional. Y entonces esto nos llena tanto de esperanza a tantas personas, a tantos ciudadanos, y esto va creciendo y se va integrando. He visto en este movimiento de Frena gente sentarse, gente sencilla, con gente pudiente, trabajando y buscando el bien de México como hermanos, Laus. Ese es un gran mensaje, Brenda. Tenemos que estar alertas, tenemos que seguir pensando en un gran México, que es el México que somos, en un solo México, en un México unido, estar alertas respecto, porque ahorita van por internet, van a querer tomar y controlar internet, van a querer seguir limitando nuestras libertades de expresión, de manifestación, todas estas cosas. Estemos alertas, no permitamos que nos desorganicen, no permitamos infiltrados, no permitamos distractores, señores. Esta semana se tomaron decisiones muy importantes y antes de despedirnos, espero Mario nos pueda decir, se tomaron decisiones también muy importantes y que ellos nos quieren distraer y tenemos que tener de veras ser más focalizados en las cosas que son sustantivas, aquellas que van a tener una trascendencia y un impacto enorme en nuestras vidas como individuos y como país, como una nación. Mario. Sí, bueno, de la situación actual del país, nosotros lo que estamos viendo, vuelvo yo a insistir, ¿no?, en el punto porque es muy importante. La gente dirá,
Bueno, ¿por qué esta gente habla tanto de qué es el Foro de Sao Paulo, no? Va de la mano con el proyecto de gobierno y va de la mano con la militarización del país. Es decir, no es casualidad. Se está militarizando el país porque precisamente el gobierno federal sabe que las políticas que están haciendo, pues tarde o temprano el pueblo, de una o de otra manera, pues se va a ir en contra del gobierno. O sea, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo sabe perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el país? Me has preguntado, ¿no?, en 2 ocasiones aquí en el programa sobre las cuestiones legales. Bueno, podríamos dedicarle todo un programa completo, porque ha habido cosas en México, la ley de amnistía, la ley de extinción de dominio, cada una de estas leyes hubiera provocado movilizaciones civiles, quizás en otra nación. Pero en México tenemos grandes enemigos que hoy están perdiendo la batalla, que son la indiferencia y la ignorancia. Es decir, hay que cuidar a los comunicadores honestos, valientes, independientes como tú, que en los medios de comunicación se abren a hablar de esto para que la gente tenga una conciencia ciudadana y que además se hable de cara a una nación que ya no puede, digamos, seguir creyendo en un Mesías, en un político, ni en un grupo político, porque hay que dejar esto en claro. Lo que sucede en México es maravilloso, porque está habiendo un cambio cultural. ¿Cuál es el cambio cultural? Se va Andrés Manuel López Obrador, no vamos a permitir que llegue otro igual. O sea... Se va él y se va Morena, perdón, es que aquí... Sí, se va él y se va Morena. Se va no solamente López Obrador, ok, ¿y quién llegaría en su lugar? Alguien de Morena. No queremos a Morena en el gobierno, no queremos a Morena en el gobierno. A Morena, aunque se vistan ahora de otro partido, mucho ojo ahí, perdón, sí, licenciado. Sí, bueno, es que Morena realmente no existe. O sea, Morena, el 86% de sus integrantes son del PRI. O sea, Morena es el nuevo PRI, un PRI que pactó con el mismo PRI y se aliaron juntos para que no ganara el candidato a Acción Nacional. En términos políticos, ese es el movimiento. La gran preocupación para el gobierno federal, por eso trabajan tanto contratando influencers, poniendo a gente en redes sociales, con los boots. ¿Por qué trabajan tanto? Porque a mí me llama mucho la atención ahorita que Brenda comentaba, ¿no? Gilberto Lozano, Bosco Abascal, Pedro Ferriz, la misma Brenda, Jaime Duarte Martínez, un servidor. El gran problema que tiene el gobierno federal es que todos somos amigos y todos somos gente de familia, ninguno busca un cargo político y todo lo que hacemos lo hacemos por amor a México. Es decir, a lo mejor entre políticos se cubren y se quedan callados porque tienen cola que les pisen entre ellos, como se dice popularmente, pero no es el caso con nosotros. Y entonces, nosotros estamos haciendo la lucha, Brenda hace la lucha por mucha gente que quizás no conozca en toda su vida, pero hacemos la lucha porque somos parte de una nación y porque tenemos hijos y queremos heredarle una nación mejor al país. Todas las organizaciones que ahí están, Frena, Misión Rescate México, Chalecos, México Libre, Liceo Calderón, Ciudadanos por México, son grupos de ciudadanos que están tratando de oponerse a esta devastación. Hoy en 20 meses hemos tenido una destrucción tal que, bueno, nos va a llevar un buen rato recuperarnos. La gente criticaba tanto las medidas del pasado, el Fobaproa. No, bueno, es que en 20 meses hemos tenido pues prácticamente una guerra civil económicamente hablando en el país, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que nosotros como pueblo tenemos una gran oportunidad de no solamente quitar al régimen del comunista que intenta instalarse en México, sino además que tenemos la gran oportunidad de que muchos ciudadanos honestos empiecen a levantar la voz y a hablar por primera vez por la nación mexicana. Gente importante, gente valiosa. Hoy tuviste a Brenda en el programa, que es un ícono de la lucha social, ¿no? Una líder provida, una mujer transparente que no tiene cargos políticos, que no aspira a otra cosa más que al bien común y a cumplir con lo que uno cree y piensa. Entonces, yo invito a la gente a que cuide, Laura, esos liderazgos, a que se les proteja, a que sepamos cuáles son los líderes que están en favor del pueblo, porque la clase política pues realmente tiene que demostrar para que se vuelva a confiar en ellos, ¿no? Cada uno de los partidos tendrá que hacer una labor muy importante y tendrán que alejarse de lo que los mexicanos no queremos. Así de sencillo. Correcto. Brenda, perdón, un último mensaje, Brenda. Ya nos vamos. Bueno, quiero que no se sorprendan cuando hemos sido maquinados por tantos años, Mario, de que los católicos, que los que somos líderes católicos no podemos involucrarnos en política, nada más erróneo. Eso es lo que quisieran, por supuesto, pero
tanto el Papa Juan Pablo II como el Concilio Vaticano II, como la doctrina social de la Iglesia, nos comprometen, ¿sí?, a llevar y a estar vigilantes al bien común, porque si en nosotros, por ejemplo, no nos falta la alimentación, las 3 comidas diarias, casa, vestido y sustento, debemos de ver por aquellos que por la corrupción no les ha llegado esto, ¿no? Entonces, esto es caridad cristiana. Y entonces no se opone a la Iglesia, no se opone a lo que nosotros profesamos como católicos. Yo hablo como católica y yo quiero que, por favor, como católico te informes, que sepas que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por un alto sentido de responsabilidad, de amor por los demás y de bien por nuestra patria. Muchas gracias, Brenda. Un último mensaje, Mario. Un último mensaje a todos. Bueno, pues que sigamos trabajando juntos, ¿no? Toda la sociedad civil, que sigamos trabajando juntos, que ciertamente Brenda decía algo maravilloso y a mí me sorprende tanto cuando alguien lo dice de esta manera ante los medios. Yo siempre me voy a las estadísticas. El 82% de los mexicanos somos católicos. El 12% también son cristianos, aunque fuera de la Iglesia Católica, pertenecen a otras iglesias. Pues estamos hablando de casi el 95% de la nación. O sea, evidentemente lo que nosotros estamos haciendo es una acción de recuperar México para los mexicanos. No es otra cosa. Y que en este país se viva lo que creemos y además lo que queremos para nuestras familias y para nuestros países. Los que somos hijos de Santa María de Guadalupe, que la reconocemos como nuestra madre, pues hay que recuperar este territorio para ella, porque realmente sobre ella se fundó esta nación y queremos que así siga siendo. Entonces, no solamente no al aborto, el aborto es una parte importantísima, porque es el escudo de esta cultura de la muerte que trata de imponer el gobierno. No, vamos por la muerte en todos los sentidos, la muerte económica, la muerte física, la muerte espiritual. Y pues que sepa el gobierno federal que pues aquí estamos y decimos como los primeros cristianos, pues nosotros lo hacemos con una convicción real de que no trabajamos por una recompensa en esta vida, sino en la otra. Así es que no hay manera de poder sobornar a aquellos que trabajamos, pues antes que nada por cumplir con un mandato de Dios, de tratar de luchar por el bien de nuestros hermanos. Eso es todo. Ay, no, qué bonito. Yo no quiero ahondar ya más en nada. Yo quiero dejar a nuestro público con las reflexiones de Brenda del Río y de Mario Gallardo. Agradecer a ustedes, Brenda, Mario, a la producción, el favor que nos han hecho de su tiempo, de su profesionalismo, de su conocimiento. Agradecer a las personas que nos han acompañado y nos aguantaron las situaciones técnicas y de haber entrado tarde. Hoy sí, como que, pero bueno. Estamos en vivo, muy agradecidos con ustedes y antes de despedirme también quiero invitarlos el jueves vamos a tener otro programa en vivo a las 8 de la noche, hora central de México. Vamos a tener al licenciado Alejandro Ponce Rivera, que él es abogado fiscalista, y vamos a hablar ahora de la militarización de México y la comunización de su educación. Yo creo que es un tema o dos temas que van muy de la mano. Vamos a tratar de darle secuencia a todo esto que estamos hablando con la intención de informar, de tener fuentes confiables, de que ustedes tengan esa seguridad para seguir sumándose a los grupos socialmente hablando, que sigan luchando por retomar o recuperar a nuestro México y haciéndonos de esa información que es importante, la que es importante sustentemos nuestras acciones. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Suscríbanse a nuestros canales, las redes nuestras, denle campanita para que les notifique cada que subamos nuevos materiales y dedito arriba si es que les está gustando lo que estamos haciendo. Nuevamente, Brenda, Mario, equipo de producción, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Esta fue la emisión de Soy la USUS, la entrevista a Brenda del Río. Nos vemos pronto, que Dios me los bendiga. Gracias, que viva México y que vivan las libertades. Que viva México, que así sea. Gracias. Buen día.